son los problemas que quiere resolver el gobierno federal de México con el plan de negocios que trazó para Pemex. Su elevada carga fiscal, la deuda. Pemex es la empresa más endeudada del mundo y la baja inversión en actividades. En los primeros 3 años, el gobierno dice que va a seguir apoyando con presupuesto y también le rebajará la carga fiscal a Pemex. Hablamos de unos 7,000 millones de dólares de beneficio. Se modificaría la ley para reducir esa tributación. En lo que toca a producción y exploración, se va a enfocar Pemex en aguas someras y terrestres, los yacimientos. La inversión pública se va a complementar con inversión privada, con contratos de servicio de largo plazo, y dice el gobierno quiere que sean acuerdos justos y transparentes. Los últimos 3 años se espera que Pemex contribuya al desarrollo cuando la producción de petróleo llegue a 2,697,000 barriles para finales de sexenio. Estamos hablando de lo que quiere el gobierno federal, pero ¿qué dicen las calificadoras? No sabemos aún el veredicto de las calificadoras, pero sí sabemos lo que piensa el presidente de lo que dicen. ¿Qué calificación tenía Pemex? Se la subieron. O sea, aumentan al doble la deuda en 3 años, se cae la producción y le dan una mejor calificación a Pemex. Y ahora que estamos rescatando de ese desastre a Pemex, nos bajan la calificación. Ok. Pablo Medina es vicepresidente de Welligence Energy Analytics. Me acompaña desde Houston. ¿Cómo estás, Pablo? A ver, eso dice el presidente que piensa de las calificadoras, pero el tema que más le interesa a las calificadoras tenía que ver con la refinería Dos Bocas en Tabasco, que el presidente insiste quiere construir. Esa va, y va con recursos federales, y así lo dijeron. ¿Qué me dices? Bueno, me parece que el plan de hoy decepciona un poco. Hablando acerca de las refinerías, es uno de los temas principales. ¿Por qué? Porque Pemex se encuentra en un grave problema financiero, y el enfocar sus limitados recursos en un proyecto como la refinería, que tiene escasa rentabilidad, no va a ser una buena señal para las calificadoras, que van a pensar más de lo mismo, si no es que peor. Estás entre el grupo de los analistas, algunos como analistas de Citi, que dicen este plan lo único que muestra es que es cuestión de tiempo para que le recorten la calificación crediticia a Pemex. Creo que el plan actual demuestra que no hay una intención de cambiar Pemex de fondo, y sin un cambio radical, creo que Pemex ahora sigue condenado a un downgrade, simplemente porque no se ven que el gobierno use las herramientas necesarias para ir de fondo y ahora sí que tener una transformación total de Pemex, sino queremos un Pemex que hace más, y el que mucho abarca, poco aprieta. Oye, y fue una decisión unánime, dice el propio gobierno, la Junta de Consejo, para aprobar este plan. No estuvo el secretario en esa junta, el de Hacienda, que es el importante, pero dicen que se lo presentaron días antes. ¿Qué piensas? Bueno, creo que el cambio en el Consejo de Administración de Pemex es notorio. Antes se tenían personas que tenían un enfoque mucho más cercano al mundo de los negocios, y se podía ver ahora sí que votos en contra cuando ciertas propuestas no hacían sentido, como los fertilizantes. Ahora hay gente leal al presidente, y a veces esas voces que van en contra del flujo son útiles, y más cuando son proyectos que ponen en duda la rentabilidad del presupuesto. ¿Enfocarse en aguas someras y terrestres como estrategia? Creo que Pemex lo que tiene que hacer es lo siguiente. Pemex tiene que hacer lo que Petrobras ya hizo, que es analizar su portafolio, todos sus campos, cuáles son los importantes, y enfocarse en ellos. Es decir, ¿cómo me mantengo en producción actualmente? Y luego, ¿qué sigue? ¿Cómo crezco esa producción? Entonces yo creo que enfocarse netamente en aguas someras y en campos terrestres es un error, porque el futuro de producción para Pemex bien puede estar en los no convencionales y también en aguas profundas. Entonces lo que yo diría es que aún dentro de los perros hay razas. ¿A qué me refiero? Que hay muchos campos en aguas someras, muchos campos terrestres, que tienen costos altísimos, que son una fuente increíble y de ineficiencias, que no me parece que Pemex, una petrolera de tal tamaño, se tenga que enfocar en ellos. Como algunas veces se dice, pedirle eso a Pemex es pedirle a un elefante que coma con palillos. Ah, caray. Oye, inversión y la participación de los privados, dice que sean contratos justos y transparentes, y ellos van a complementar. Te dejo con esa pregunta y con que cierres tú con las dudas que te quedaron después de esta presentación.
Bueno, yo creo que todo mundo busca contratos justos y transparentes y hasta el momento así es como se han manejado. Las licitaciones en México son estandarte mundial de cómo se deben de llevar a cabo y justo, ¿qué es más justo que darle la oportunidad a las petroleras que compiten una con otra para hacerse de activos? Los contratos de servicio propuestos ya se usaron en 2012 y antes en 2003 y fallaron completamente. Son contratos de servicio que netamente Pemex paga una tarifa por barril. Eso es todo. El incentivo no está en el contratista de hacer mucho más. Lo que cambia en esta ocasión es que los fármacos que se usaron en Cárdenas Mora, en Hogar y en otros campos, esos fármacos que el presidente no quiere usar otorgan liquidez. ¿Por qué? Porque Pemex obtiene un bono en efectivo a cambio de una participación en sus activos. Y cuando tú eres la petrolera más endeudada del mundo, lo que te urge es liquidez. Pero al parecer el plan de negocios de Pemex no tiene eso considerado y por ende pone en grave riesgo el futuro de la petrolera. En temas de conclusión, yo creo que es un plan que se queda corto, creo que es un plan que se rige por ideología y no por pragmatismo, y el señor Mercado es tan pragmático como nadie. Entonces yo sí esperaría ver una reacción de las calificadoras que probablemente no sea positiva, simplemente porque el plan tiene expectativas que no son realistas. Es decir, producir 1 millón de barriles más a finales de sexenio es algo que no va a suceder y es algo que se debió de haber aprendido de la administración de Peña Nieto, en lo que también se falló, pero se cometen los mismos errores una vez más. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Regresamos.